Hey, qué gusto y qué placer estar nuevamente delante de la presencia de nuestro Rey, pero también delante de la presencia de cada uno de ustedes, de sus familiares. Y en este programa número 6, sin preámbulos, para no perder la continuidad inmediata, nos quedamos acerca de la evaluación que hacemos bíblicamente acerca de la emisión de la palabra de nuestro Rey para construir y para también restaurar. Y hay una adición que tengo que hacer también en este momento. También con su voz construye, restaura, pero también destruye. También destruye. Pero en esa continuidad de lo que estamos hablando sobre su palabra, su voz atronadora y su aliento, quedamos en que en ese diálogo de Job con sus amigos, la última expresión que dio fue en la lectura que dimos, haciendo alusión a su voz atronadora. Bueno, pues vamos a continuar en esa misma línea hasta llegar en esta parte final de la forma de construir de nuestro Boreolán con su bendito aliento. Así que seguimos pues con su voz atronadora y nuevamente continuamos con Job. Acuérdese, ahí donde usted tiene, yo le recomendé desde el primer capítulo, que usted tenga su libreta, ¿verdad? Con su lapicero, su lápiz para escribir los pasajes. Y déjenme decirle, con uno de los discípulos razonamos lo siguiente. Porque se dio la plática, cambiamos impresiones acerca de lo que plasmamos en cada video. Y se dijo lo siguiente, a lo cual yo contesté que el poder de la palabra penetra cuando se emite, como en este momento también. Ese poder de la palabra bíblicamente demostrada, de lo que Él hace, y al permitir cada uno de nosotros que penetre por el oír palabra y palabra de Hashem, de Dios, va a efectuar lo que Él quiera efectuar en el mismo momento que está siendo emitida esa palabra. Pero como la recomendación contempla que cada quien anote, ¿verdad?, los mismos pasajes, para que en un momento de solaz y en un momento especial que usted asigne para él, como usted tiene plasmado ahí los versos, usted le va a dar seguimiento y va a comprobar. Va a decir, vamos a ver si lo que dice este varón es verídico, bíblicamente, que encaje con un análisis que soporte un discernimiento profundo. Y entonces, como los de Berea, y esperamos que usted sea un bereano, ¿verdad?, y diga, pues sí es cierto. Y en ese momento personal, si usted no recibió sanidad a través de lo que se propala en cada video, cuando usted vaya a dar contacto con la Escritura, a lo mejor eso quiere el Altísimo. Ya te di los pasajes a través de este siervo inútil. Ahora compruébalo tú en tu intimidad personal, dale seguimiento, y como los debería tú vas a decir, es cierto lo que dice este varón. Y ahí vas a estar operando de tal manera que ahí es donde tú puedes recibir la sanidad. Entonces, déjame decirte que eso lo analizamos de una manera en donde nos damos cuenta que los recursos de Él no están limitados, de ninguna manera están limitados. Dicho lo anterior, entonces, vamos a operar con, ¿se acuerdan que les dije? Hablé sobre
la declaración de Job en el capítulo 37, ya lo tienes anotado. Ahora anótate la ironización que Dios le hace a Job. En el capítulo 40, que aquí lo tengo, y en el verso, pues precisamente a partir del verso 6, para contextualizar lo que deseo plasmar con respecto a la voz atronadora de nuestro rey. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Y esta pregunta del verso 8 que está haciendo nuestro Eloa a Job, pues tiene ya que más de 3000 años, es de actualidad en este siglo XXI, esto del verso 8 que voy a mencionar. Pero para tomarle el hito de nuevo, el verso 7: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré. O sea, Dios le va a preguntar a Job, te pregunta a ti y me pregunta a mí, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Oiga, vamos a reconocer que esto es de actualidad, amados y amadas. Ají y Job, esto es de actualidad. ¿Cuántos hoy en día y los días subsiguientes en que el progresismo avance, cuántos no van a invalidar el juicio de Hashem? Lo van a invalidar. Va a ser mentira. Mira, Elon Musk está trabajando muy fuerte junto con Jeff Bezos para irnos a Marte y habitar allá en el espacio aéreo. Y ya les he dicho lo que expresa el libro del profeta Abdías, donde el Eterno hace alusión a un águila, lo pone como analogía, un águila, y dice lo siguiente: aunque te remontes a lo más alto de la montaña, y allá constituyas tu nido, allá tú construyes tu nido en lo más alto de la montaña, de cierto os digo que desde allá yo te voy a derrumbar. Si no es aplicativo a las ansias del hombre de siempre estar, desde los tiempos de Nimrod, cuando construyó esa gran torre, famosa torre de Babel, tocaba las nubes prácticamente, y lanzó una flecha con el Todopoderoso. ¿Cuántos misiles le van a lanzar a Yeshua, al Señor Jesucristo, cuando Él venga en poder y gloria con sus millares? No le van a lanzar flechas como Nimrod, pero le van a lanzar misiles balísticos. Pero como se dice coloquialmente, le van a hacer lo que el viento a Juárez. Entonces, amados, ¿cuántos no tratan de invalidar el juicio de Dios hoy en día? ¿Y cuántos mejor condenan? Y esa va a ser parte de la filosofía del progresismo. ¿Cuántos no van a condenar? Van a condenar a Dios para justificarse ellos y ellas. Piénsele, porque usted tiene a sus hijos pequeños todavía en las escuelas, donde los van a volver ateos, que crean solamente en el poder y las leyes con que los hombres operan. Este humanismo
que va a la destrucción, por supuesto. Porque Dios, el Dios de Israel, no puede ser burlado. Por eso es que el subtítulo de que, como Lot, aprende a escapar por tu vida. Prepárate. Pero tú también dime a mí, usted también prepárese. Y yo me estoy preparando en esta humilde, pequeña, gran congregación, esta pequeña, gran asamblea, nos estamos preparando. Ahora, este es el contexto. Ahora vamos pues con el tema en sí de la voz atronadora de nuestro rey. En el verso 9 le dice Job, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Y en el programa anterior, el número 5, y en otros anteriores también, yo mencioné en plural que sus manos hicieron tal y tal. Y aquí habla solamente de un brazo. Y vamos a llegar al punto de saber cuál es ese brazo y cuáles son las manos de Dios. Vamos a llegar a ese punto. Pero aquí empieza la ironización que le hace a Hashem, a Job, y le dice, ¿tienes tú un brazo como el mío? ¿Y truenas con voz como mi voz? ¿Y truenas con voz como la voz de Dios? Ahí le está ironizando el mismo Dios a Job. Oye, ¿cómo es tu voz, Job? Quejumbrosa, fuerte, grave, aguda, una voz poderosa. ¿Cómo es tu voz? ¿Se compara con la mía? Ahí le está ironizando. Y fíjense que en el verso 10, aunque ya lo di a conocer, pero no está de más ponerlo en contexto porque está hablando acerca del adorno y la vestimenta. Y le dice, ahora, aquí sigue la ironización, ahora tú adórnate de majestad y de alteza. ¿Cómo se iba a adornar el pobre si estaba todo supuriento, verdad? De sus carnes con tantas llagas por todo el cuerpo, que hedía mal, hedía. De tal manera que la misma mujer le dijo, ¿sabes qué? Ya maldice a Dios y muérete. Blasfema contra él para que te mate de una vez. Ese es el punto, ¿no? Y le sigue diciendo, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. ¿Por qué? Porque nuestro Boreolán, el Eterno, sin principio ni fin, está adornado de una manera majestuosa, como un rey que lo es, el rey del universo. Y entonces su majestad está inmanente en él. Porque está vestido ¿de qué? De honra y de hermosura, como dice el verso 10 del capítulo 40 del libro de Job. Ahí está la ironía. Ahora vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Daniel. Sí, es importante que ponga yo los separadores, porque aquí está el capítulo 10 de Daniel, ¿verdad? El verso 6 nos dice lo siguiente. Miren, aquí a mí me gustaría, no le voy a dar lectura porque es largo, pero me gustaría que les dé seguimiento
a todo el capítulo 10, y lo que tú quieras seguirte hasta el verso 11, etc. Pero sobre todo el 10, aquí se está revelando la aparición de Yeshua, de Jesús, no como Mesías, sino como el ángel del pacto, en forma de ángel. Es decir, la palabra se le manifestó a Daniel en el verso 10. Y no voy a leer desde el 1 hasta el verso 4. Ese le puedes dar seguimiento tú, donde él relata esa aparición. Pero el verso 5 sí les voy a dar a conocer, hasta llegar al 6. Entonces, en esa visión, él dice que alzó sus ojos, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Por qué cree usted que estoy afirmando que era Yeshua, que era Jesucristo? Sin ser, o sea, ser su persona, pero no en el papel de Mesías todavía. Por la descripción que hace, ¿verdad? De que estaba vestido de lino y ceñido sus lomos, un cinturón, o sea, sus lomos, como un cinturón, pero esa era un cinturón de oro, no de un oro cualquiera, sino un oro de Ufaz. Porque lo está recalcando en Apocalipsis también, en el capítulo 1 y en el capítulo 19. Usted encuentra la misma descripción. Y no es cierto que en Apocalipsis el que está revelándole la visión del portal donde contempló como una película Yohanan, cuando fue abducido desde la isla de Patmos para entrar a ese portal y describir lo que estaba viendo. Y Jesucristo, Yeshua, le dio instrucciones a un ángel para que le mostrara todas las cosas que iban a suceder pronto. Y entonces Juan, el de la revelación, revela exactamente lo que está diciendo aquí. Y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Por eso es que lo afirmó con puntualidad y con seguridad que era Yeshua, pero en su papel del Malach, del Eterno. Cuando lleguemos a ese punto, usted va a comprender muchísimas cosas. De por qué el Eterno no necesita manos, no necesita brazos, pero que sí posee brazos, piernas, y tiene una figura. Qué paradoja más profunda, ¿verdad? Pero lo vamos a desentrañar con la inspiración y la guianza del Ruach HaKodesh y del Espíritu Santo. Bien, al punto es que ya él vio esa visión allí y describe el cuerpo que tiene actualmente nuestro Mesías, no como Mesías, pero ya en la constitución, en su reino, porque todo fue hecho por el Padre a través de él y para él. En la resurrección recuperó su cuerpo teofánico que él describe Daniel aquí. ¿Y sabes qué? Asómbrate. Increíble, necesitas mucha fe para esto que te voy a decir. Es también un cuerpo semejante a esa descripción, prometido para ti y prometido para mí, si no nos apartamos de este conocimiento tan vasto, tan profundo, tan maravilloso y extraordinario, que por eso hay que dejarlo todo. Déjenme decirles así tantito, por favor. Los que me conocen saben que yo tenía un futuro extraordinario allá en el mundo. Y no porque sea malo trabajar, pero es que yo ya había tenido un llamado.
que para que no tropiecen, no lo digo, pero pues y que el que tropiece es su problema. Yo estaba tan metido en el fenómeno de la parapsicología, el fenómeno ovni, en el hinduismo, estudiando, visité centros Krishna, o sea, tratando de aprender, buscando la verdad. Ya andaba yo tras de conocer la suprema personalidad de Dios. Sin saberlo y sin conocer absolutamente nada de Biblia, yo andaba ya atrás de la verdadera teología que plasma el mismo Yeshua. El mismo Jesucristo lo plasma en el libro de San Juan, capítulo 17, del cual les he hablado mucho. Cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Abacados, y al Mesías, a tu Mesías, a Jesucristo, a Yeshua, al que tú has enviado. Es la única teología verdadera y correcta, conocer al Padre como lo estás conociendo en base a lo que estamos emitiendo. Amén. ¿Me escuché? Y entonces, con voz audible, cuando yo estaba preparando un programa, pero en ese tiempo ya colaboraba en la radio, pero para hablar de todos estos fenómenos que estaban interesando, en que se estaba interesando la gente ya en aquel tiempo. Tenía yo como 48 años cuando esta experiencia de voz audible, que no voy a entrar porque es profundo, pero en esa voz audible me dieron 4 instrucciones, obedecí 3 solamente y una que no obedecí. Tenía que ver con con ese atractivo del mundo, de negocios importantes, de gestiones importantes donde yo pues iba a ir para arriba económicamente. Pero como él no es plato de segunda mesa, no importa que haya obedecido la mayoría, con uno que no obedezca. Vino un azote tan grande que durante casi 10 años, y no me da vergüenza decirlo, no había ni para comer en esta familia. Ahí lo dejo. Y lo digo, mira, por eso tengo un poco grandecita las orejas, me trajo de las orejas, me vas a servir a mí. Y por supuesto, con todo mi amor les digo, las maravillas que ha hecho mi familia, que era un caos esta familia. ¿Cómo no va a ser un caos si la cabeza andaba mal? ¿Cómo iba a andar bien el resto del cuerpo? Lo que es la familia, que es el cuerpo, y la cabeza es el padre, ¿verdad? El patriarca, vamos a decir así. Pero bendito sea el Altísimo Todopoderoso. Y ahora, wow. Este cuerpo está prometido para ti. Vamos a ver la descripción de este cuerpo. Pero está prometido siempre y cuando no nos apartemos del código fundamental, uno solamente. No lo voy a decir ahorita, porque tenemos que llegar a ese punto. Por eso es que estamos aprendiendo de manera serial a conocer a nuestro Abacados, Abatate y a su enviado, Salvador, Rey de Reyes, Señor de Señores. Este es el cuerpo que vio Daniel y es el que tiene actualmente y para siempre nuestro amado Mesías. Con ese cuerpo va a regresar, él no va a venir en carne y hueso. Lo dibujan, ¿verdad? Igual, así con su corona ya su corona como rey de oro, ¿verdad? Pues su pelo larguito, así, con su barbita, no va a venir así. Pero bueno, ¿qué vio Daniel? ¿Y qué tiene que ver con la voz atronadora? Dice, su cuerpo era como berilo y su rostro parecía un relámpago. La misma descripción que da Pablo, el apóstol Pablo, cuando se le aparece, cuando iba rumbo a Damasco a perseguir a los mesiánicos de aquel tiempo, a los cristianos de aquel tiempo. No le llaman cristianos, pero eran realmente le llamaban mesiánicos. Medio siglo después ya le empezaron a llamar cristianos en la primera
Por cierto, ni siquiera fue en la tierra prometida, no fue en Jerusalén, fue en Antioquía, en el estado, en la nación turca de aquel tiempo, Antioquía. Bueno, ese es otro punto, pero está eso ahí para que tú lo digieras muy bien, ese conocimiento. Así que él iba en busca de mesiánicos. ¿Qué le iba a importar a Pablo ir en busca de gentiles que creían en un resucitado? Él sabía de Torá, sabía de Talmud, conocía el Zohar, seguramente hasta conocía de Cábala o Kabbalah, ¿no? Cábala. Su rostro era como el relámpago, fue lo que dijo Pablo. Dice, de nuevo, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Wow. Les voy a leer el verso 7 porque Daniel era un hombre valiente. Daniel fue arrojado por Darío, por órdenes de Darío, contra la voluntad de Darío. Pero bueno, ese es otro punto de por qué se vio obligado, siendo rey de un imperio tan grande como ese imperio babilónico. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones y no tuvo miedo. Leones hambrientos, que no iba a tocar ni siquiera tierra a alguien culpable, lo iban a desgarrar en el mismo aire, no iban a dejar que cayera al suelo. Pero alguien como Daniel, consagrado al Eterno, leal con su palabra, con su reino, se hizo amigo de los leones, no le hicieron nada, no tuvo miedo. Entonces, ¿por qué aquí sí tuvo miedo? En el verso 7 dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Cualquier parecido con la experiencia que tuvo Shaul, conocido con el nombre griego de Pablo, no es mera coincidencia, porque aquí los hombres que estaban con Daniel no vieron esa visión, pero la presintieron de tal manera que les dio miedo. Esa misma descripción hace Pablo. Dice, solamente yo vi la visión y los caballos, reparó el caballo y me tiró a suelo, a tierra, y yo ya estaba ciego. Y los hombres que iban conmigo a Damasco a tomar preso a los mesiánicos que se habían desviado de la Torá para seguir a un resucitado, que dicen que resucitó, pero es pura mentira, pero los voy a agarrar preso porque están extraviando a los demás y están dejando la Torá por seguir a ese resucitado llamado Jesús, llamado Yeshua. Y los hombres que iban con Pablo no vieron esa visión que vio Pablo, vieron los caballos, pero sintieron, les entró un temor. Y es la misma descripción que hace el profeta Daniel. Miles de años antes de la experiencia que tuvo Pablo. Así que todavía me pico yo siguiendo con el verso 8. Dice Daniel, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí ante mi fuerza, que se cambió en un desfallecimiento y no tuve vigor alguno.
Y aquí está, aquí aparece algo, si quiero pedirle al Altísimo que tú lo atrapes. Claro que en tu razonamiento tú puedes pensar, no, pero yo no estoy oyendo la voz de Él, estoy oyendo la voz tuya. Sí, pero es que yo no estoy hablando palabra mía. Ciertamente es mi voz, pero no es mi palabra, es la palabra de Él, que es la que te sana y es la que me sanó a mí, en las aguas de esas 3 enfermedades que ya te describí. Pero aparte de las enfermedades físicas, biológicas, me sanó el alma y el espíritu. Imagínate en todo lo que estuve, que para sanar esas 3 enfermedades había tantos brujos. Yo creo que entre curanderos y curanderas, entre brujos y brujas, 10 fueron pocos. ¿Cuánto gasté en médicos? En la clínica azucarera no pagan, pero los gastos de estar 3 días allá, 4 días pagando hotel, comida, pasaje, buenos médicos, buenas medicinas, las tomas de los brujos, nada. Pero hay que pagarles también. Y de gratis en las aguas, en la inmersión del río Papaloapan. Entonces, mira lo que dice Daniel acerca de la palabra. En contexto, él estaba desmayado por la visión, perdió fuerza. Habla de un desfallecimiento en su físico. Pero en el verso 9, mira lo que dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, estate atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Y mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Ya más adelante habla de que le vinieron nuevas fuerzas, porque la palabra te da fuerzas. La palabra vivifica tu alma y tu espíritu y tus carnes también. Amén. Bien, entonces, Daniel da fe de la voz terrible, da un referente como una gran multitud cuando marchan, ¿no? Imagínate la marcha de una tropa de 10,000 hombres marchando con esas botas grandes y golpeando el suelo y cantando el coro militar de ellos, ¿no? Tienen su coro, tienen su himno. Pues se oye tan atronador que se enchina la piel. Y no son más que 10,000 hombres, 15,000 o 20,000 hombres. Pues imagínate uno solo hablando, el Eterno Todopoderoso, con su voz atronadora. Vamos ahora a la parte final de lo que es la voz con el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1. En el capítulo 1, verso 15, desde el verso 13, para que yo te hice mención acerca de la descripción que hace Daniel, y mira cómo coincide con el verso, a partir del verso 13. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesús, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y aquí está el punto, en lo que es el tópico del mensaje, acerca de su voz. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Sí, porque ya aquí está su cuerpo teofánico, ya no es de carne y hueso. Y su voz como estruendo de muchas aguas. El concepto ya cambió, ya no es de una gran multitud de hombres marchando y con el himno, ¿verdad? Sino, pues no sé cuántos Niágaras al unísono cayendo. Abraham, Abraham, yo soy el Dios de Israel, haz un pacto conmigo. Maravilloso todo esto, amigos, amigas, hermanos, hermanas. Conozcamos a nuestro Creador, a nuestro Padre Celestial. Bien, entonces, se dio usted cuenta cómo describe, aquí ya es Juan, ya no es Daniel, ¿verdad? Vamos ahora al capítulo 19, con el mismo tópico, el mismo punto. En el verso 6, fíjate lo que dice. Lo que sigue diciendo Juan, describiendo lo que estaba viendo y oyendo. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Aquí ya hay una combinación entre una gran muchedumbre, una gran multitud, hablando al unísono, en coro, como si hablaran en coro, vaya, o sea, toma ese referente de una gran multitud hablando al unísono, como el estruendo de muchas aguas. Y como aquí está más descriptivo, porque habla de voces de una gran multitud, habla de un estruendo como el estruendo de cascadas de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. ¡Wow! Como se dice coloquialmente ahora, ¡wow! Entonces, ahí está la descripción, ¿verdad? Y me gustaría que fuéramos, por último, yo les había dicho por último Apocalipsis, pero no. Aquí tengo otro pasaje, de Ezequiel. ¿Dónde está Ezequiel? Porque es parte de la experiencia que tuvo con la voz audible. No, yo no voy a presumir que la voz, es que me habló Dios, como muchos suelen decir, que es un error, pero no, yo no voy a decir que me habló Dios, pero sí un enviado, un ángel. La voz audible no fue la de Dios, fue la de un ángel. Las instrucciones me las dio un ángel, esas 4 instrucciones. Ezequiel, en el capítulo 37, no, perdón, capítulo 1. Capítulo 1. Capítulo 1, verso 24. Aquí ya es otro personaje en un espacio de tiempo entre Daniel de cientos de años, de siglos, y con más razón con Johanán en la isla de Patmos. Y mira la descripción que hace Ezequiel en el verso 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente. Wow, ahí está nuevamente el cuerpo.
prometido para ti y para mí. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Verso 28. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Y mira nada más lo que han hecho. Algunos grupos, ¿verdad?, que han surgido alrededor de todo el mundo. Ya hablé en el capítulo anterior acerca de cómo han pisoteado esto tan sagrado, tan sacro, ¿no? Lo han profanado de tal manera que, bueno, pues, wow. Ahora va a ser ¿cómo? Por fuego. Va a ser abatido todo esto por fuego. Las transgresiones de la Torá, las transgresiones de los mandamientos, va a tener un precio muy más terrible que los antediluvianos, porque ahora va a ser ¿qué? Por fuego. Lo leímos en el capítulo 5, lo que plasmó el apóstol Pedro en su segunda carta. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, de Yahweh, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Y aquí va el punto. Y oí la voz de uno que hablaba. Oí la voz de uno que hablaba. Bueno, pues ¿cómo escuchó esa voz? La escuchó de una manera muy poderosa. De tal manera que era como el sonido de muchas aguas. También lo dice el verso 24. Te remito al 24, perdón, me adelanté hasta acá, pero realmente es que está muy... Mira, yo te recomiendo que lo leas desde el verso 1 hasta el 24. No lo voy a leer porque está muy largo. Mejor voy a ubicarme en el verso 24. Dice, y oí el sonido, aquí, mire, aquí hay una combinación, está haciendo el profeta Ezequiel una descripción de los querubines, ¿verdad? Y los querubines describe el sonido de sus alas cuando andaban, que el sonar de sus alas eran semejante al sonido de muchas aguas. Fíjense cómo hay una semejanza con la voz del Altísimo, con la voz de su Malak, de su ángel, el ángel del pacto. Dice, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente. O sea, que la voz a la que se refiere Ezequiel en el verso 28 le sonaba como el sonido de muchas aguas. Y otra vez sigue diciendo, como ruido. Fíjate, Ezequiel también emplea el mismo concepto, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Y hay otro que no recuerdo, donde usa el concepto de un ejército en marcha, no recuerdo quién fue. Pero ahí tiene usted la descripción de la voz de nuestro maravilloso Boré Olam. Ya estoy casi en la recta final, me faltan 5 minutos. ¿Qué hago con 5 minutos? No, con 10 minutos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. No me va a dar tiempo de hablar de otro factor, vamos a decir, si se puede hacer mención que es un factor, el tener voz, el tener palabra, emitirla con una voz altisonante o en susurro.
pero que como susurro también sale con aliento. Muy bien, ya hemos hablado, hemos establecido esas bases, pero falta la forma de operar del aliento. El aliento también tiene una función. Entonces, como es un poco también profundo y hay varios pasajes, lo voy a reservar para el capítulo número 7. Número 7 va a tener una aportación también muy importante y muy profunda. Porque resulta ser que el número 7 es el número de la numerología mística del Creador, el número de su perfección. Si tú sumas el año en que vivimos, 2023, ¿cuánto te da? Te da el número 7. Y es que tendrá que ver el año 2023 en que estamos, regidos cronológicamente con el número 7, el número de la perfección, porque en el sentido negativo, la perfección, entre comillas, de lo que nos está aportando el 2023, eso lo he dicho en los programas de radio, la radio local, que llega a 4 estados de la República, y en la XEQO, Radio Romance, y lo que ha venido aportando el 2023. Vea usted cómo están las cosas. Y es la sombra de lo que va a aportar. Todavía faltan 4 meses para que termine el 2023. Es agosto, septiembre, octubre, noviembre, 5 meses. Lo que ya ha sucedido en 7 meses, desde enero para acá, 7 meses, y lo que va a seguir todavía durante estos 5 meses que faltan, es la sombra y la proyección de los males que van a ser distribuidos y van a ir en aumento, como la temperatura que sube de un nivel, del nivel del 2023 hasta llegar al 2030, donde se cumple la primera fase del cumplimiento, valga la redundancia, de la Agenda 2030. El cumplimiento de la Agenda 2030 en el 2030 va a marcar la pauta de las cosas que van a venir como tribulación a este planeta Tierra. Por eso, de eso se trata el proyecto Atalaya. Anúncialo. El que lo quiera creer y lo pueda creer, amén por su vida y la de los suyos. El que lo eche por la borda se respeta, para que el Señor tenga misericordia de su vida. Debemos y tenemos que aprender, como Lot, a escapar con nuestra vida. De hecho, Lot ni lo aprendió. No daba tiempo de aprenderlo. Él lo creyó. A pie juntillas él lo creyó. Y esa es la invitación precisamente. Amén. Así que lo único para rematar el tema hasta su atronadora voz y nos quede pendiente su poderoso aliento también. Y su aliento hizo maravillas en la creación y en la recreación del planeta Tierra, pero también en la manifestación en el monte Sinaí, cuando se fincó el pacto con el pueblo elegido, el pueblo hebreo que estaba al pie en las faldas del monte Sinaí, y a través de uno de los testigos de ese pacto que fue Moshe Rabén, Moisés, conocido como Moisés,
cuando estuvo con él en la cima del monte Sinaí. La manifestación del aliento de Hashem, ahí lo vamos a ver, lo que creó, lo vamos a dar a conocer en el capítulo número 7, el número de la perfección de nuestro Rey. Por lo tanto, cierro con algo que no voy a desprender. Cierro con algo que es científico. Que es científico con respecto a la voz del Altísimo. ¿Cómo que es científico con respecto a...? Sí, porque hay correlación en esto que tú vas a escuchar. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Lo dice la ciencia y está demostrado por dos personas, una femenina y otra masculina. Se me estaba escapando. Si yo nomás me acordaba de Enrico. ¿Usted ha oído hablar de Enrico Caruso? Enrico Caruso es un referente en las obras musicales de ópera, ¿verdad? Parte de la cultura humana, y eso es bienvenido a nuestra vida. La cultura de los coros angelicales en el cielo, cuando venga Yeshua, cuando venga Jesús, y en el milenio va a haber también. Va a ser grande esto. Entonces, usted ha oído hablar de Enrico Caruso. Era un tenor, ¿verdad? Era tenor, ¿verdad? Sí, era tenor. Sí, es que el barítono no es uno, no, entonces el tenor. La cosa es que su voz, ¿sabe qué era tan? La emisión de sus ondas de sonido alcanzaba un nivel, tiene su nombre técnico, un nivel de sonido, así como existe el sonido, el nivel MASH. Bueno, no recuerdo de momento, pero alcanzaba un nivel de sonido que no lo alcanzaba aún el cantante o la cantante con una voz muy bien diseñada, pero decíbeles, me acordé ya. Los decíbeles que, gracias a Rúa, los decíbeles que alcanzaba la voz de Enrico Caruso, ese tenor o ese barítono, podía romper una copa de cristal, pero también una gran mujer de ópera también, en su tiempo refundió tanto que los de mi edad deben de recordar también, seguramente vieron películas. Llegó a ser esposa, por cierto, de uno de los magnates más ricos del mundo de aquel tiempo. ¿Cómo se llamó? Un griego, un magnate naviero griego. Se apellidaba Onassis. Onassis llegó a ser también esposo de la viuda de Kennedy, Jacqueline. Y ese naviero fue esposo de esta gran mujer, soprano, que se llamaba María Callas. Se escribe Callas con doble L, María Callas, pero se pronuncia María Callas. También rompía cristales con su voz. Oiga, los dos fueron seres humanos, pecadores también que fueron como nosotros. Amén, que hayan conocido la verdad y hayan escapado por su vida. Maravillosa voz para que luego, como ángeles, interpreten los coros celestiales que marcan el regreso de nuestro Rey. Y sigan emitiendo los coros después durante el milenio y después por toda la eternidad.
Y si María Callas y Enrico Caruso podían hacer eso, romper las leyes de física, oiga, entonces, ¿qué no podrá hacer? Bueno, pues he terminado el mensaje, pero ahora vamos a la oración de sanidad divina. Y decimos, declaro, que por sus llagas y por su vida hemos sido sanados. Toda roba, Padre, gracias porque tu palabra ha sido hablada nuevamente y seguirá siendo hablada en cada ocasión y oportunidad que tú me des, mientras me sigas reteniendo el soplo de vida, me sigas dando salud, de tal manera que para ayudar al prójimo emitimos el poder de la palabra que ha sido dada y que seguirá siendo seguida cuando cada uno de los que están siguiendo los capítulos y han atrapado cada declaración bíblica y le van a dar seguimiento de tal manera que van a recibir la garantía de la sanidad divina en su alma, en su espíritu, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus emociones. Y van a ser sanados como Job, desde la mollera de su cabeza hasta las plantas de sus pies. Desde ahora y para siempre, que así sea. Que se haga rema esta bendita declaración y penetre hasta partir el alma y aún el espíritu y la coyuntura y el tuétano de los huesos, y discierna los pensamientos y las intenciones de cada corazón, para que en el discernimiento de los pensamientos haya algo oscuro, sea eliminado. Y si en el corazón, que son los pensamientos, haya algo obtuso y oscuro, también sean iluminados, eliminados por la iluminación de tu bendita presencia y de tu bendita palabra, que ha entrado con fuerza y poder en cada uno de los que están escuchando y han creído este anuncio maravilloso. En el nombre del Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach, toda Rabá, por su llaga y por su herida, hemos sido todos sanados. Toda Rabá, amén y amén. Baruch Hashem, y hasta la próxima, si el Altísimo nos permite.